Vamos a hablar sobre conocer a Dios a través de su palabra. La semana pasada hablamos de que la llave para confiar más en Dios es conocer a Dios y principalmente lo conocemos a través de su palabra, a través de su Hijo y a través de la creación. Hoy nos vamos a enfocar a través de su palabra. Actualmente, la situación que vivimos, todo el mundo está en cuarentena, está encerrado, pasamos viendo muchas redes sociales y buscamos las noticias de las redes sociales para ver qué es lo que está pasando. Pero difícilmente o muy poco o relación a las redes sociales, vemos poco las noticias que Dios tiene en su palabra para situaciones como las que estamos viviendo. Y yo creo que Isaías nos da mucha confianza en el versículo 55 del 10 al 13 para confiar cada vez más en Dios y conocerlo cada vez más a Él a través de su palabra. Lo vamos a leer. Isaías 55, versículos 10 al 13. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar ante la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Palabra de Dios. Este versículo, Isaías se puede dividir en cuatro grandes partes. La primera es sobre llamado arrepentimiento. La segunda parte es si no hay arrepentimiento y juicio. La tercera parte es que hay un futuro, una restauración a futuro. Y la cuarta parte es un llamado a vivir en la justicia de Dios. Estamos en la tercera parte, la parte de restauración. Y precisamente cierra con el llamado a seguir la palabra de Dios y que la palabra de Dios cumple. Ese es el principio que estamos viendo en el versículo 10 y 11, que la palabra de Dios cumple. Eh, Así como la lluvia desciende del cielo, la nieve desciende del cielo, implicando que proviene de Dios, de lo alto, la naturaleza cumple su propósito, cuanto más Dios cumplirá lo que Él dice con su propia boca. En 2 Timoteo, capítulo 13, versículo 15 y 16, vemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, la palabra de Dios es revelada al hombre a través de Dios, del Espíritu Santo, proviene de su mente, es dada por su boca, es revelada a los hombres por medio del Espíritu y es escrita y la tenemos en la Biblia. Y esta es la verdadera palabra de Dios. Dios lo que promete lo cumple. En Números 23:19, que dice que Dios no es como nosotros, no es como los mortales que mienten, sino que Él cumple lo que promete. La palabra dice en el versículo 11, dice, no volverá a mí vacía. Todo lo que sale de la boca de Dios regresa con el propósito cumplido. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que asegura que lo va a hacer. Dios asegura que todo lo que Él dice es verdad y por ende todo lo que regresa va a ser bajo sus propósitos cumplidos. La palabra de Dios nos habla de salvación, la palabra de Dios habla también de juicio y ambos se van a cumplir. ¿Qué nos da esto? Que Dios todo lo que promete lo va a hacer en nuestras vidas. Dios no va a mentir sobre nuestras vidas. Eso nos da confianza de un Dios verdadero, de un Dios eterno. Pero también el que rechaza la palabra de Dios está rechazando a Dios mismo. Así como el que confía en la palabra de Dios está confiando en Dios mismo. Una segunda enseñanza que tenemos que la palabra es de la palabra que la palabra libera. En el versículo 12 encontramos, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. Hay una parte de libertad, posiblemente Isaías está hablando del éxodo de Israel de Egipto o posiblemente de Babilonia. El punto es que en la libertad encontramos paz y en la libertad encontramos gozo. El gozo lo da Dios en vez del miedo y el temor que estamos viviendo hoy. La paz de Dios es en vez de toda la guerra e incertidumbre que estamos teniendo. La libertad de Dios nos da gozo y nos da paz. Si antes vivíamos en la esclavitud del pecado, ahora vivimos en la libertad de la santidad de Dios. Si antes vivíamos en la penalidad del pecado, que era la muerte, ahora vivimos en el premio de Dios, que es la vida eterna a través de Cristo Jesús, de la fe en Él. Vea que chiva en el versículo 12 cuando dice,
estamos saliendo de la esclavitud hacia una libertad en gozo y alegría, y en el camino, ¿qué es lo que pasa? Las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. O sea, la creación está alegre, la creación está alabando a Dios. ¿Y qué pasa? Esto es la restauración no solo del ser humano, sino también la restauración de la creación. Se la dejo a tarea, Romanos 8:21. Vayan y estudien y vean que la creación está en este momento gimiendo por el pecado en que caímos desde el Edén. Jesús nos habla en Juan 8:31-32 que como discípulos debemos mantenernos en sus enseñanzas, y al mantenernos en sus enseñanzas conoceremos la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres, y esa libertad nos va a traer gozo y paz. Y todo aquel que cree en medio de esta situación en que estamos viviendo, vamos a vivir en medio de toda esta oscuridad e incertidumbre en gozo y paz, porque hay libertad que nos da su palabra. La palabra de Dios no solo cumple, no solo libera, sino también transforma. Veamos lo que dice el versículo 13. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Zarzas y ortigas tienen que ver con árboles y plantas secas, áreas, sin fruto. Pero los cipreses y los mirtos tienen que ver con verde, frondosos, útiles. El principio que aquí vemos es una transformación. La palabra nos transforma. Y es una promesa preciosa de Dios que transforma nuestro corazón de adentro para afuera. Esta lo podemos ver en Romanos 12:2, es de cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Hay una transformación que la palabra nos hace cambiar todo lo que teníamos de mentiras y nos transforma en su verdad y cambia nuestra manera de vivir. El llamado como discípulos de Cristo es a mostrar esa realidad espiritual que tenemos de salvación y de transformación, a mostrarla ante el resto del mundo. Nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. O sea, debemos mostrar nuestra vida de libertad, paz y gozo a todas las personas y demás. ¿Qué tiene esa gente diferente? Es el amor de Cristo y simplemente lo reflejamos. No solo cumple la palabra, no solo libera, no solo transforma, sino también glorifica. Al final del versículo 13 dice, todo esto que hemos hablado, le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. O sea, es una señal eterna que todo esto va a pasar y ya pasó en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a glorificar al Padre. Cristo Jesús vemos la palabra cumplida. En Cristo Jesús vemos que todo lo que hablaba el Antiguo Testamento se cumple en Él y lo lleva a cabo la misión de Dios, lo lleva a cabo por obediencia. En Cristo Jesús encontramos la libertad de la esclavitud del pecado por medio de la fe y el arrepentimiento en Él. En Cristo Jesús encontramos la transformación, porque Él, a través de su Espíritu Santo, nos transforma de dentro para afuera, haciendo nuevas criaturas. No seguimos lo que éramos, los pecados de antes, ahora vivimos en la fe y la obediencia en Él. Y también a través de Cristo encontramos que Él glorifica al Padre en la muerte en la cruz, es 100% obediente a la muerte en la cruz. Y Cristo es glorificado en este momento a la derecha del Padre. Dos amigos me llamaron hace 2 años y me dijeron, Alex, queremos conocer a Dios. Mi principal pensamiento fue, estudiemos la Biblia, porque ahí vamos a encontrar a Dios. Y los motivos porque hoy estos amigos al mes entregaron su vida al Señor y sus vidas han sido transformadas de adentro para afuera, poco a poco en un proceso. Y hoy ya van leyendo el Antiguo Testamento, 2 años después, pero siguen motivados a leerlo. ¿Cuál es el reto que le tengo para ustedes? Uno, si ya usted es creyente, si ya usted Jesús es su Señor y su Salvador, entonces está seguro de eso, medite la palabra, no solo la lea, no solo pase la Biblia, medítela, cómala, mastíquela. Dos, experimente la palabra, vívala, sea transformado por ella y además transmítala a otras personas que aún no la conocen. Si aún usted considera que Jesús todavía no le ha entregado su vida y Jesús todavía no es su principal cosa, no es su principal propósito en su vida, por motivo de abrir la Biblia. Conozca al Señor en su palabra, no coma cuento de ninguna otra persona. Vaya y léalo por sus propios ojos y usted verá que la palabra lo va a transformar. Ese es el llamado de hoy, que la palabra de Dios nos revela el propósito de Dios para nuestras vidas, que es glorificar al Padre en todo lo que hacemos. Y lo conocemos a través de su palabra. La palabra revela a Cristo Jesús. ¿Cómo conocemos más a Dios? Lo conocemos a través de su palabra. Gente, en medio de esta semana, vayamos y busquemos esa palabra viva, esas noticias buenas que viene de la palabra de Dios en medio de la situación que estamos viviendo.
Un abrazo grande y nos vemos pronto.